Dolor. Introducción. El dolor, uno de los síntomas que se observan con mayor frecuencia en la práctica clínica, se considera una señal universal de enfermedad y constituye el motivo más común de consulta al médico. El diccionario de la Real Academia Española, a pesar de su condición no científica, define el dolor con curiosa precisión: sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Todos los individuos, aun los más saludables, lo han experimentado alguna vez y pueden recordar distintos tipos de dolor. Para el médico, el dolor encierra diversos significados. Puede ser una advertencia sobre una agresión que amenaza la integridad orgánica, un síntoma cuyo análisis conduzca a explicar el padecimiento del enfermo, la manifestación dominante de una enfermedad o un objetivo por tratar. La interpretación semiológica del dolor requiere un conocimiento básico de las estructuras y de los mecanismos que integran la secuencia que va desde la aplicación de un estímulo adecuado hasta la percepción dolorosa, y puede involucrar aspectos somáticos y psicológicos con repercusión social. Bases neurofisiológicas del dolor. La organización neuroanatómica del sistema sensitivo del dolor tiene algunas claves en la evolución embriológica. A lo largo del desarrollo, cada segmento en crecimiento arrastrará consigo su inervación original, cualquiera que sea su ubicación final. En el temprano embrión de 3 hojas puede apreciarse una segmentación perpendicular al eje del cuerpo, correspondiente a las somitas, que persiste en el adulto con pocos cambios en el tórax y el abdomen y con profundas modificaciones en la cabeza y las extremidades. Las somitas son bloques de mesodermo constituidos por 3 elementos: un dermatoma que se desplazará hacia afuera, debajo del ectodermo, para formar la dermis de la piel, un miotoma que originará los músculos y un esclerotoma generador de los huesos y las articulaciones. A diferencia de las somitas, las vísceras son tubos longitudinales, inicialmente ubicados en la línea media, con un mecanismo de crecimiento por diverticulación. Los esbozos surgidos del intestino primitivo que originan los pulmones, el hígado, las vías biliares y el páncreas constituyen claros ejemplos. Estos crecimientos longitudinales alejan considerablemente la inervación de los lugares de los que provienen. Esta breve referencia permitirá comprender algunas de las diferencias entre los dolores somáticos, cuya génesis está en estructuras somíticas superficiales o profundas de localización más o menos precisa, y los dolores viscerales, cuya ubicación topográfica es más difusa y, por lo tanto, es dificultoso reconocer el órgano de donde proceden. Las vías de conducción del dolor tienen una disposición compleja, cuyo conocimiento elemental es imprescindible para interpretar el valor semiológico del dolor. Primera neurona de la vía del dolor. Las primeras neuronas de la vía somática del dolor tienen sus somas pseudomonopolares ubicados en los ganglios, anexos a las raíces posteriores medulares o su equivalente en el cráneo, el ganglio de Gasser, en el caso del trigémino. Las primeras neuronas de la vía simpática tienen sus cuerpos multidendríticos en los ganglios de las cadenas laterovertebrales. Estas neuronas funcionan como verdaderos reguladores de la actividad autonómica, ya que reciben y procesan información provenientes de la periferia y la envían hacia la médula, donde se elabora la información, ascendiendo a niveles superiores del sistema nervioso central o volviendo como eferencias a los órganos periféricos. Ahora se sabe que algunos impulsos dolorosos entran en el sistema nervioso central por el sistema parasimpático, por ejemplo, algunas aferencias de la vejiga y del recto, que son transportados por el nervio pélvico a la médula sacra. Las neuronas pseudomonopolares envían dos prolongaciones: una centrífuga, integrante de los nervios periféricos y que termina en el nociceptor primario, y otra centrípeta, que ingresa por la raíz posterior y hace sinapsis con neuronas del asta posterior de la médula. En el nervio periférico se encuentran fibras de distintas características estructurales y funcionales que se clasifican según su grosor, su cubierta de mielina y su velocidad de conducción. Las fibras mielínicas son las de mayor grosor, y por consiguiente, las de más alta velocidad de conducción. Entre ellas existen subtipos: las fibras A-alfa, que se activan ante estímulos táctiles o con movimientos suaves de los receptores, y las fibras A-delta, de 1 a 5 micras de diámetro, que participan en la transmisión del dolor y lo conducen a aproximadamente 20 metros por segundo. Las fibras amielínicas son más delgadas, de 0,2 a 1,5 micras, y conducen a 2 metros por segundo. Ambos tipos de fibras A y
Las se transmiten el dolor, las primeras predominan en el sector somático superficial y profundo, y las fibras C, en la inervación dolorosa visceral. La estimulación experimental de las fibras A delta produce un dolor agudo y punzante, de localización precisa y de comienzo y finalización rápidos en relación con la duración de la aplicación de la noxa. Un buen ejemplo de este tipo de dolor es el provocado por el pinchazo de una inyección intramuscular o el corte, hecho en la piel con una lanceta para medir el tiempo de sangría. En cambio, la estimulación de las fibras se origina un dolor de límites poco netos, de carácter urente, que comienza mucho después de la aplicación del estímulo y a veces después que éste ha cesado. Por ejemplo, el dolor que se experimenta después de una quemadura o el dolorimiento que persiste luego de la eliminación de un cálculo urinario posteriormente a un cólico renouieteral. Este es el dolor denominado tardío. Los nociceptores son, desde el punto de vista morfológico, terminales desnudas que se arborizan libremente en número y densidad. Variables según el órgano. Responden a estímulos intensos que impliquen algún grado de amenaza. Potencial o actual a la estructura en la que se encuentran y no a desafíos mecánicos o térmicos leves. Desde el punto de vista funcional, los nociceptores pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de estímulo al que responden con preferencia. Este tema se amplía más adelante en la clasificación del dolor. Segunda neurona de la vía del dolor. La prolongación centrípeta de las células pseudomonopolares entra en la médula por las raíces posteriores, aunque una pequeña cantidad que carece de significación funcional lo hace por las raíces anteriores. Las aferencias viscerales ingresan al mismo nivel por donde salen las eferencias autonómicas simpáticas, por lo que están limitadas a la médula torácica y lumbar alta y a los segmentos sacros. El conjunto de fibras somáticas y viscerales que ingresa por una raíz hace sinapsis con numerosas neuronas de las distintas láminas de Rex de las astas posteriores, al mismo nivel de entrada o después de ascender uno o varios segmentos por el tracto de Lissauer. En estos núcleos participan como neurotransmisores la sustancia P y el glutamato, conocidos desde hace mucho tiempo y, además, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la galanina, la somatostatina y el TACTE de crecimiento neural. El predominio del reconocimiento de AIO es dolores originados en estructuras somáticas por sobre las viscerales y la disposición anatómica descrita producen a veces un error de interpretación sobre la procedencia del dolor. Esta confusión acerca del origen de la sensación es la base del llamado dolor referido, de frecuente observación clínica. Por ejemplo, un dolor provocado por isquemia miocárdica y transmitido por fibras simpáticas puede ser interpretado por el paciente como iniciado en la piel, los músculos o las articulaciones del cuello, los hombros, los brazos o los antebrazos, sectores inervados por nervios somáticos que ingresan en el sistema nervioso central junto con las fibras simpáticas provenientes del corazón. Lo mismo ocurre con el dolor visceral causado por una litiasis pieloureteral, que se interpreta como proveniente de estructuras somáticas inervadas por los nervios abdominogenitales. Los cuerpos neuronales agrupados en las distintas láminas de las astas posteriores de la médula constituyen el comienzo de la vía espinotalárnica, cuyos axones, después de cruzarse en la comisura gris anterior, 20 a 25% no se cruzan, ascienden por los cordones anterolaterales y terminan en el núcleo ventral posterolateral, en el complejo nuclear posterior y en los núcleos intralaminares del tálamo. Esta es la vía neoespinotalámica, responsable de la percepción finamente discriminativa del dolor y la temperatura. Junto a esta existe otra vía espinotalámica multisináptica, y por consiguiente, más lenta, conectada en su ascenso con la formación reticulada puntobulbar y a través de ella con el cerebelo, el núcleo coergeles, los núcleos del rafe medio, la formación reticulada mesencefálica, la sustancia gris periacueductal, el hipotálamo y el sistema límbico. Esta, filogenéticamente más antigua y que por ello se denomina vía paleoespinotalámica, es la que permite comprender la coordinación de los reflejos vinculados al dolor, su componente afectivo, las influencias recíprocas entre el dolor y los estados de sueño-vigilia y la activación de mecanismos descendentes reguladores del dolor por vías nerviosas o endocrinas. Las fibras aferentes primarias de las vísceras pélvicas y abdominales entran en la médula espinal por las raíces posteriores y hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden de las astas posteriores de la médula espinal lumbosacra.
Algunas de estas células de las astas posteriores dan origen a fibras que ascienden por los cordones anterolaterales y contribuyen a los patrones de dolores referidos. Otras fibras del mismo origen tienen un destino distinto. Hacen sinapsis con neuronas de la región gris intermedia de la médula, cerca del conducto central, y ascienden por los cordones dorsales muy próximos a la línea media. A nivel torácico se observa un comportamiento semejante, con ascenso de las fibras de las neuronas de segundo orden, en posición intermedia entre los fascículos gracilis y cuneatus o haces de Gall y Burdach. El descubrimiento de esta vía de conducción de la sensibilidad dolorosa por los cordones posteriores ha servido de fundamento para una intervención quirúrgica relativamente simple denominada mielotomía de la línea media, que puede proporcionar alivio a dolores intensos, intratables por otros medios, en pacientes que sufren neoplasias viscerales de abdomen o de pelvis. Todas las vías del dolor llegan directa o indirectamente al tálamo en forma sistematizada, es decir, ordenadamente, según su procedencia y propiedades funcionales. Por ejemplo, la vía neoespinotalámica termina en el complejo tálamo ventral posterolateral asociado con el dolor agudo. Su lesión produce abolición de la percepción de ese tipo de dolor sin influir sobre el dolor crónico. Por el contrario, los núcleos intralaminares reciben aferencias de amplias regiones, bilaterales y de diversa naturaleza. Sobre una misma neurona convergen estímulos nociceptivos, táctiles, visuales y auditivos. La lesión de estos núcleos anula la percepción del dolor crónico, pero no afecta la de los agudos. Desde el tálamo los axones de las neuronas de proyección transmiten la información sensorial a diversas áreas de la corteza cerebral, donde se hace consciente. Es importante recordar que el tálamo cumple otras funciones sobre la corteza cerebral, como la transmisión de aferencias desde el cerebelo y el cuerpo estriado. La estimulación directa de la corteza cerebral sensitiva es indolora. Regulación de la vía del dolor y de la sensación dolorosa. Hasta ahora se ha descrito la sensación dolorosa como un fenómeno esencialmente aferente desde los sitios de origen hasta la corteza cerebral. De acuerdo con esta visión, esa sensación solo es determinada por la calidad del estímulo y el sitio de aplicación, la calidad y cantidad de receptores disponibles y la indemnidad de las vías de conducción. La observación clínica permite comprobar una mayor complejidad en la percepción del dolor y esto muchas veces resulta útil desde el punto de vista biológico. Es conveniente que el dolor no sea un fenómeno de todo o nada, sino una experiencia adaptada a las circunstancias. Por ejemplo, una herida sufrida durante el fragor de la lucha, sea guerrera o deportiva, despierta menos dolor inmediato que otra de igual magnitud producida en un ambiente calmo. Un dolor de espalda no tiene la misma significación para una adolescente sana que para una mujer adulta, operada de cáncer de mama un año antes. Para quien el temor a la aparición de una metástasis ósea es una sombra cotidiana. No desencadena la misma consecuencia un traumatismo único que otro repetido. Los dolores causados por una enfermedad no son comparables con los inducidos experimentalmente en el laboratorio de neurofisiología. En efecto, operan numerosos mecanismos que a distintos niveles van modulando en más o en menos los impulsos y explican la complejidad de la percepción dolorosa. En este punto corresponde diferenciar el umbral perceptivo para los estímulos dolorosos, que para los dolores somáticos en condiciones normales es semejante para toda la especie humana, de la respuesta emotiva al dolor, que varía en un amplio rango según la edad, el sexo, el nivel de instrucción, el estado de atención, el grupo étnico, las circunstancias ambientales, etc. En el primero cuentan los factores más elementales de la sensación, mientras que en el último participan funciones cerebrales superiores que generan una percepción. Por su significación semiológica, deben considerarse los mecanismos facilitadores e inhibidores que, originados en estructuras superiores, modulan la entrada del dolor en el sistema nervioso central. Mecanismos a nivel medular. Cuando se produce una lesión periférica debida a una noxa de acción prolongada, en particular cuando se dañan nervios, se incrementan en número y duración las aferencias dolorosas, lo que provoca modificaciones fisiológicas y bioquímicas en los núcleos de las astas posteriores. A este nivel, los principales neurotransmisores son la sustancia P y el glutamato, sintetizados y liberados juntos en las terminales nociceptivas centrales de las células pseudomonopolares de los ganglios de las raíces posteriores.
La sustancia P actúa a nivel medular sobre un receptor específico NK, cuyo bloqueo no produce analgesia, pero disminuye un 50% la hiperalgesia provocada por una inflamación experimental periférica. El glutamato, un aminoácido excitatorio, es el principal responsable en el desarrollo y el mantenimiento de la hiperalgesia. Tanto en el sistema nervioso central como en el periférico se encuentran diversos receptores para el glutamato, dependientes de ligandos asociados con proteína G, catión selectivos e ionotrópicos. Los receptores ionotrópicos se clasifican como I o guión, según su aptitud para ligar o no la molécula de N-metil de aspartato, NMDA. Este es un tema de gran interés farmacológico por las posibilidades que brinda para la terapéutica del dolor crónico, la hiperalgesia y los estados alodínicos. El glutamato liberado en la hendidura sináptica se une a receptores de NMDA que abren canales para la entrada de calcio en la neurona postsináptica. Entre otras acciones, el calcio activa a la proteína sinasa C y a la óxido nítrico sintetasa productora de óxido nítrico A, partir de la arginina que, a su vez, activa a la guanilato ciclasa soluble. Tanto el glutamato liberado en la hendidura sináptica como el óxido nítrico generado en la neurona postsináptica pueden actuar sobre autorreceptores presinápticos que, a su vez, incrementan la liberación de más glutamato y más sustancia P, cerrando de esta manera un proceso de facilitación, ampliación y perpetuación de la respuesta. Mecanismos supramedulares de control del dolor. El sistema descendente inhibidor del dolor se conoce desde hace muchos años. Puede ser activado por diversos estímulos, como el estrés agudo, la enfermedad que provoca el dolor, el comportamiento cognitivo y el mismo dolor espontáneo o experimental. En el laboratorio se ha visto que la estimulación eléctrica de determinadas áreas produce una marcada analgesia. Estas áreas son la corteza somatosensitiva, la sustancia gris periventricular, el tálamo, el hipotálamo, sobre todo, la sustancia gris ventrolateral periacueductal, el locus coergeles protuberancial y el núcleo ventromedial del bulbo. Avalando su significado adaptativo, se ha observado que la estimulación eléctrica o química de la sustancia gris periacueductal desencadena también respuestas autonómicas y de conducta vinculadas a la actitud de pelea o escape. Estos núcleos tan distantes anatómicamente tienen en común dos características funcionales de importancia. 1. Se encuentran conectados en serie. Partiendo del hipotálamo, se proyectan sobre la sustancia gris periacueductal y de allí al núcleo ventromedial del bulbo, desde donde parten vías descendentes bilaterales que terminan en las astas posteriores de la médula. 2. Tienen alta concentración de opioides endógenos y de sus receptores. Se describió hace poco que, además del sistema inhibidor, existe otro sistema descendente facilitador del dolor. Por ejemplo, la estimulación eléctrica o química del núcleo ventromedial del bulbo con intensidades menores que las utilizadas para inducir inhibición puede originar, de manera paradójica, una facilitación de la transmisión nociceptiva a nivel medular, que es conducida hasta los niveles inferiores por vías anatómicas, fisiológicas y farmacológicas independientes de las inhibitorias. Estos dos sistemas, en apariencia antagónicos, operarían facilitando al individuo la percepción del dolor y su reconocimiento para poner en funcionamiento los comportamientos más adecuados para cada momento. Clasificación fisiopatológica del dolor. La siguiente clasificación se basa en un criterio clínico del dolor y la organización neuroanatómica del sistema sensitivo en la evolución embriológica. Dolor somático. A nivel somático superficial y profundo puede producirse dolor experimental o clínico mediante traumatismos, que estimulan mecanorreceptores la estimulación con temperaturas muy altas, mayores de 55 grados centígrados, o muy bajas, por debajo de 5 grados centígrados. Despierta dolor por activación de los termonociceptores. El tercer tipo son los noriceptores polimodales, que responden a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Recientemente, se ha reconocido en diversos órganos un tipo de receptores que no responden a estímulos mecánicos fisiológicos, ni suprafisiológicos, pero sí a estímulos químicos. Se trata de los receptores silenciosos o dormidos, que tienen gran importancia para la comprensión del dolor de la inflamación. Un concepto nuevo es que los nociceptores, esencialmente con función aferente, tienen también propiedades neuroefectoras. Al ser activados por sustancias liberadas en el foco de la lesión,
Además de transmitir la señal hacia el sistema nervioso central, actúan localmente liberando mediadores almacenados en la terminal y, de este modo, contribuyen a amplificar la señal. Uno de los mediadores mejor estudiados es la sustancia P, un polipéptido de 11 aminoácidos que, además de ser un neurotransmisor a nivel medular, se encuentra almacenado en terminales sensitivas donde, al ser liberado, genera una potente acción vasodilatadora, aumento de la permeabilidad, edema, y quimiotaxis de leucocitos, plaquetas y mastocitos que, a su vez, mediante la producción de radicales de oxígeno, serotonina e histamina, contribuyen a la reacción inflamatoria. Esta amplificación de la reacción tisular captada por receptores polimodales hace que aumente la percepción dolorosa aún ante estímulos que en condiciones normales no desencadenarían una sensación desagradable y en una extensión mayor que la originalmente afectada. Estos fenómenos constituyen el fundamento del componente periférico de la hiperalgesia. La hiperalgesia se explora muy a menudo en la práctica clínica como forma de evidenciar el compromiso de un órgano. Por ejemplo, cuando se produce dolor al movilizar una articulación artrítica, palpar el periósteo de un hueso infectado o infiltrado por células leucémicas o percutir la región de la frente de un paciente con sinusitis aguda, maniobras que normalmente serían indoloras. Dolor visceral. Los desencadenantes del dolor visceral, de gran importancia clínica, son más complejos y menos conocidos. Muchos de los estímulos que desencadenan dolor en estructuras somáticas no lo hacen cuando se los aplica a las vísceras o directamente no se los percibe, como se observa en la práctica de biopsias endoscópicas, cauterizaciones y punciones del aparato digestivo alto y bajo, del aparato respiratorio, del cuello uterino y de la vejiga. Incluso la destrucción avanzada del pulmón, el hígado o el riñón por neoplasias no despierta dolor hasta que son alcanzadas las cápsulas o cerosas ricamente inervadas por terminales de dolor. Existen excepciones curiosas, como la sensibilidad del mesenterio, que duele al ser traccionado o pinzado, y el trígono vesical, responsable del dolor desencadenado por un cálculo apoyado sobre el cuello de la vejiga. La distensión espontánea o experimental es el estímulo algogénico de las vísceras huecas que más se ha estudiado. Este tipo de dolor se agrava periódicamente con las ondas de contracción propias de cada órgano que aumentan la presión intraluminal. Esta es la base del dolor cólico, cuyas características pueden investigarse mediante la anamnesis. El segundo estímulo para el dolor visceral es la isquemia. La frecuencia y la significación de la isquemia miocárdica han motivado una cantidad infinita de estudios fisiopatológicos sobre este mecanismo del dolor, que con las adaptaciones de cada caso puede extenderse a otros órganos como el músculo estriado y el intestino. El último gran mecanismo es la inflamación, cuya observación clínica es frecuente. Diversos órganos abdominales de los que normalmente no tenemos noción se tornan dolorosos al inflamarse. Según una antigua comunicación, pacientes operados con anestesia local, y por consiguiente despiertos, no percibían dolor cuando se les pinzaba y fraccionaba el apéndice sano, cosa que sí ocurría al pinzar un apéndice inflamado. Existen referencias de observaciones similares con respecto al uréter, la vejiga, el ovario y el esófago. Curiosamente, las bronconeumonías graves que causan la muerte no se expresan con dolor, salvo que se afecte la pleura. Dolor neuropático. Habitualmente, el dolor es la consecuencia de una lesión tisular. En el lugar donde actuó la noxa se activan los nociceptores y se ponen en marcha los procesos que tienden a la curación. En estas condiciones, en forma espontánea o por el tratamiento, el dolor va disminuyendo hasta desaparecer. En algunos casos los sucesos son distintos. Agresiones de etiologías diversas, más o menos importantes, a veces sutiles o inaparentes, e incluso después de haber cesado su acción y curado la lesión inicial, desencadenan un dolor de intensidad variable, cuya evolución suele ser crónica a lo largo de meses, años e incluso décadas, con gran repercusión psicológica. Este es el llamado dolor neuropático. Este dolor reúne una serie de características que ayudan a su diagnóstico. En algunos pacientes es permanente y, en otros, intermitente, en episodios de variada intensidad y duración. El dolor de base puede sufrir refuerzos paroxísticos como llamaradas, muy frecuentes en las lesiones talámicas. En algunos casos se puede establecer la causa desencadenante del dolor, que se percibe como originado en la piel,
los músculos y los huesos. El dolor de la piel puede describirse como urente, cortante, punzante o transfixiante. Se debe a la lesión de las vías nerviosas en una región determinada, que puede dar como resultado paradójico la coexistencia de dolor junto con un déficit para otros tipos de sensibilidad. En ocasiones, la lesión nerviosa es evidente, como la abulsión de una raíz, la sección de un nervio en un muñón de amputación que provoca dolor en el miembro inexistente, la neuralgia posherpética o los dolores subsiguientes a una toracotomía en la que se han seccionado en forma inevitable delgados ramos nerviosos. En otros casos, la agresión es inaparente o desproporcionada. Con la intensidad del dolor que produce, como en la neuralgia del trigémino o del glosofaríngeo, o después de un simple esguince de tobillo. La lesión de las vías de conducción del dolor también puede ser central, como se ve en el infarto talámico, que provoca un cuadro integrado por serias disestesias que incluyen dolor talámico en el hemicuerpo homolateral A, la lesión y hemiparesia transitoria y pérdida de todas las modalidades sensitivas del lado contralateral. Este dolor carece de toda utilidad o sentido de alarma o protección, ya que se debe a una lesión que interrumpe una vía y deja desconectadas un grupo de neuronas. De ahí la denominación de dolor de desaferentación. La estructura nerviosa se activa en forma espontánea y no requiere la participación de un estímulo externo para originar la señal de dolor. Como podría imaginarse por la falta de lesión tisular, no responde a los analgésicos antiinflamatorios no esteroides, pero sí a algunos psicofármacos cuyo mecanismo de acción reside en modificaciones de la liberación y de la recaptación de neurotransmisores, y a técnicas de neuroestimulación que activan sistemas antinociceptivos endógenos. Tiene una topografía regional que no siempre respeta la distribución anatómica conocida como propia de un nervio, plexo ni raíz. Esta particularidad de aparente desorden se debería a la remodelación dinámica de circuitos en la asta posterior de la médula, el tálamo, la corteza cerebral y de los mapas somatotópicos. Por datos que proporciona la observación clínica y experimental, se sabe que en la génesis y el mantenimiento del dolor neuropático participa el sistema simpático, en especial los receptores alfa o 2. Las intervenciones antiadrenérgicas que alivian este tipo de dolor y su agravamiento con la inyección de catecolaminas avalan la participación autonómica. A diferencia de los dolores provocados por una agresión tisular, una lesión nerviosa promotora de un dolor neuropático puede ser seguida durante semanas o meses por trastornos tróficos importantes en la estructura y la función de la piel y los anexos, la microcirculación, los huesos, las articulaciones y los músculos de la extremidad en la que asientan, lo cual configura el cuadro de la distrofia simpática refleja, síndrome de dolor regional complejo de tipo I o enfermedad de SUDEC. A menudo lo acompañan tres sensaciones anómalas, muy diferentes de las provocadas por los mismos estímulos aplicados en áreas indemnes. 1. Alodinia mecánica y térmica. 2. Hiperalgesia mecánica y térmica. 3. Hiperpatía. La alodinia es el dolor provocado por un estímulo mecánico o térmico que en condiciones habituales es inocuo. La hiperalgesia es el descenso del umbral perceptivo para estímulos dolorosos que provoca una facilitación en la producción del dolor. La hiperpatía es una alteración del sistema nervioso central en la que se eleva el umbral para el dolor, pero una vez alcanzado desencadena un dolor de máxima intensidad a la que se llega rápidamente, mucho más intenso que lo esperado y, en general, sin relación con la intensidad del estímulo empleado. En algunas circunstancias, en un paciente pueden coexistir dos tipos de dolor. Por ejemplo, una hernia discal puede comprimir y activar nociceptores periósticos y de las membranas que envuelven la raíz y provocar un dolor normal y, al mismo tiempo, lesionar las fibras nerviosas de la raíz y causar un dolor neuropático que puede prolongarse mucho después de la extirpación quirúrgica del núcleo discal prolapsado. Dolor funcional o psicogénico. Además de los dolores somáticos, viscerales y neuropáticos, deben considerarse los dolores psicogénicos, que se observan a menudo en la práctica clínica y que carecen de un sustrato estructural evidenciable. Por ejemplo, las cefaleas o los dolores abdominales esporádicos que muchas personas sufren de vez en cuando no tienen una causa clara demostrable, porque su trivialidad y fugacidad hacen innecesario cualquier intento de estudio etiológico. Otras veces el problema tiene mayor envergadura porque persisten por lapsos mayores, afectan el bienestar de los pacientes,
requieren medicaciones y, a pesar del estudio cuidadoso, incluso con técnicas especiales, tampoco se les puede encontrar una explicación satisfactoria. En estas situaciones caben varias posibilidades. En algunos casos se diagnostica dolor psicogénico o funcional y se lo relaciona con ciertas perturbaciones mentales más o menos graves, neurosis, hipocondría, trastornos sematiformes. Existen cuadros dolorosos, como el síndrome del intestino irritable, en los que no se descubren alteraciones estructurales y que pueden explicarse por un descenso del umbral perceptivo ante estímulos fisiológicos. Debe tenerse siempre presente que el sufrimiento de estos pacientes es tan real como el provocado por lesiones anatómicas y se lo debe tratar como tal. Muy distinta es la situación de los simuladores, que inventan el relato de las características de un dolor, a veces con tanta precisión e incluyendo manifestaciones concomitantes psíquicas y de la conducta que hacen muy difícil el reconocimiento de la artimaña. Un rasgo típico de los simuladores es el fin utilitario directo o indirecto que tarde o temprano se pone de manifiesto. Como norma, es conveniente que en principio el médico crea en el relato del paciente y trate de calmarlo, dejando para una instancia ulterior la demostración de un sustrato predominantemente psiquiátrico o una intencionalidad para la simulación. Semiología del dolor. La revisión de los aspectos básicos del dolor servirá como punto de partida y permitirá una mejor comprensión de su exploración clínica. El instrumento semiológico más importante es, sin duda, la anamnesis, que en algunos casos se puede complementar con maniobras físicas perentorias o palpatorias que pueden evidenciar, exacerbar o mitigar un dolor para precisar sus características. La falta del relato de las características del dolor empobrece la comprensión del cuadro y obliga a hacer inferencias indirectas, como ocurre en los niños pequeños, que tienen dificultades de expresión, en los pacientes con deterioro cognitivo o en la experimentación con animales. El interrogatorio servirá también para establecer las relaciones del dolor con otros síntomas constituyentes del cuadro clínico, por ejemplo, náuseas, mareos, limitación de la motilidad, concomitancia de rubor, tumefacción y aumento de la temperatura o pérdida de peso. Es importante recordar que para evaluar a cada paciente podemos utilizar una mnemotecnia llamada Alicia. Se describirá a continuación. Antigüedad. La dimensión temporal es básica para la interpretación. En el dolor agudo, la duración puede ser corta, desde minutos hasta una semana. Las circunstancias en que se desencadena suelen ser claras y puede estar acompañado por fenómenos autonómicos, como sudoración, intranquilidad, taquicardia, vasoconstricción, hipertensión y midriasis. Existen dolores episódicos más o menos intensos, de comienzo y terminación súbitos, intercalados con periodos de duración variable sin enfermedad, son los dolores paroxísticos, recidivantes o no, que pueden observarse, por ejemplo, en la migraña y en la fiebre periódica familiar. El dolor crónico puede llegar a durar meses, no suele tener causas evidentes inmediatas que lo expliquen, no lleva cortejo autonómico, pero a menudo está acompañado por alteraciones psíquicas que a veces es difícil establecer si son causa o consecuencia de la enfermedad. Son ejemplos frecuentes de dolor crónico las cefaleas y las lumbalgias. Por lo expresado en las consideraciones fisiopatológicas, debe quedar claro que un dolor crónico no siempre es uno agudo que se prolonga, sino que existen diferencias en los mecanismos que lo separan claramente desde el punto de vista patogénico y terapéutico. Otro aspecto importante es la velocidad de instalación. Los dolores de instauración súbita sugieren mecanismos vasculares, trombosis, embolia o rotura de vísceras, embarazo ectópico o perforación de víscera hueca. Los de aparición gradual suelen deberse a inflamaciones, lesiones degenerativas o tumores. Localización. La localización ayuda a establecer el órgano y el proceso que lo afecta. Los más evidentes son los dolores de las extremidades, cuyo origen es más o menos sencillo de precisar. Sin embargo, a veces existen dificultades para establecer la naturaleza de un dolor que podría atribuirse a un déficit de perfusión en una arteriopatía obstructiva, una lesión osteoarticular, una miositis, una polineuritis o una mononeuritis múltiple. El problema es más complejo en el cráneo, el cuello, el tórax, el abdomen y el raquis, donde a veces es difícil determinar la estructura en la que se genera el dolor. Por ejemplo,
Ante dolores intensos y sostenidos en los que se sospecha que surgen en el compartimento visceral del tórax, conviene pensar en primera instancia, por la gravedad de sus posibles evoluciones, en los orígenes coronario, angina e infarto de miocardio, aórtico, aneurisma disecante, esofágico, rotura o perforación, y pleuropulmonar. Tromboembolismo y neumotórax. El diagnóstico de órgano y de lesión se logra integrando las particularidades del dolor en sí con los otros datos de la anamnesis y del examen físico característicos de cada cuadro. Por ejemplo, una precordialgia intensa debe hacer pensar en las posibilidades diagnósticas antedichas. Este planteo llevará a seleccionar maniobras del examen físico como la palpación simultánea de ambos pulsos radiales. Esta investigación no se efectúa en forma sistemática en todos los pacientes. El hallazgo de pulsos diferentes aporta un elemento de peso para el diagnóstico de un aneurisma disecante de la aorta con compromiso de las ramas del arco aórtico. Este signo no confirma el diagnóstico, sino que, por el contrario, pone en marcha la realización de otros procedimientos para certificarlo y hace pensar en un planteo terapéutico, que puede ser urgente. La caja torácica puede dar origen a dolores de tipo somático provenientes de lesiones cutáneas, subcutáneas, mamarias, musculares, aponeuróticas, nerviosas, cartilaginosas, óseas, articulares o pleurales. Cabe señalar en el tórax, como en otras regiones del cuerpo, la aparición de dolores únicos o recidivantes cuya filiación no es posible y que se interpretan como dolores funcionales psicogénicos sin sustrato anatómico. En el abdomen, la definición del origen somático o visceral del dolor suele ser más compleja por la multitud de causas posibles. El dolor visceral tiene por lo común límites imprecisos. Está localizado en la línea media o a ambos lados de esta y no hay contractura de la pared abdominal. El paciente suele estar inquieto. Los cambios de posición en la cama o los movimientos respiratorios del abdomen no lo agravan y a veces la compresión mitiga el dolor. El dolor parietal originado en estructuras superficiales participa de las características precisas de los dolores somáticos. En el caso de la peritonitis localizada por compromiso del peritoneo parietal debido a un proceso inicialmente visceral, el dolor se localiza en la proyección sobre la piel del abdomen del órgano que la origina, o en todo el abdomen cuando la peritonitis se ha generalizado. Aparece una contractura muscular de mecanismo reflejo, imposible de relajar con la voluntad o la distracción del paciente. El abdomen no se moviliza con la respiración por la acentuación del dolor provocada aún por mínimos movimientos, y el paciente se presenta inmóvil, como pegado a su cama, con señales generales inequívocas de compromiso. La región lumbar es asiento de dolores frecuentes cuya patogenia es compleja, dada la variedad de estructuras que se encuentran en ella. Como ejemplo de razonamiento clínico para el enfoque de las lumbalgias, es interesante señalar la conveniencia de establecer, mediante la anamnesis y el examen físico, si existe o no déficit neurológico y ciatalgia. Este es un típico dolor propagado o irradiado que se comentará más adelante. Hay un conjunto de causas importantes de lumbalgia cuyos orígenes están fuera de la región, pero que se proyectan al dorso por el mecanismo del dolor referido. Se trata de afecciones genitourinarias, gastrointestinales, retroperitoneales y la disección de aneurismas de la aorta abdominal. Otro problema con la localización ocurre en el llamado dolor referido, cuyo mecanismo básico reside, como ya se comentó, en el ingreso concomitante a la médula de fibras nerviosas somáticas y viscerales, lo que provoca un error de interpretación en el cual el paciente atribuye a una estructura somática el dolor que realmente proviene de la enfermedad de una víscera profunda. La forma y límites del área dolorosa y su indemnidad en el examen directo ayudan a pensar en este tipo de dolor. El herpes zóster en su periodo preeruptivo plantea el problema inverso, pues hace pensar en dolores referidos que varían según la localización de la virosis, pero el cuadro se aclara entre los 2 y los 7 días de iniciado el dolor, con la aparición del exantema eritemato vesiculoso en el dermatoma afectado. Irradiación o propagación. Un dolor puede quedar circunscrito a su punto de origen o extenderse a regiones más o menos distantes. Esta irradiación o propagación sugiere a veces la estructura afectada e incluso el mecanismo de su compromiso. Así,
un dolor iniciado en la región lumbar que se corre hacia la región posterolateral del muslo, lateral de la pierna, llegando por el dorso del pie hasta los 3 primeros dedos y que aumenta de intensidad con la tos, el estornudo y la maniobra de Valsalve casi sin otro examen, puede interpretarse con seguridad como debido a la compresión de la quinta raíz lumbar en la porción en que todavía está envuelta por el saco dura L la pancreatitis aguda C, expresa por una epigastralgia que se propaga hacia el dorso, como si el paciente estuviera atravesado por un cuchillo. La colecistitis aguda, en cambio, suele hacerlo en forma de hemicinturón sobre el lado derecho. Resulta útil diferenciar los dolores propagados de aquellos que se desplazan señalando la progresión de la noxa. Por ejemplo, es muy característico el cólico renal que comienza en la fosa lumbar o en el hipocondrio y va descendiendo, acompañando el descenso del cálculo al flanco, a la fosa ilíaca y al hipogastrio. Algo parecido ocurre con la progresión de un aneurisma disecante de la aorta abdominal cuando, por la altura del dolor que refiere el paciente, se reconocen las estructuras afectadas por la lesión. Carácter. Entre otras acepciones, el carácter puede definirse como el conjunto de rasgos o circunstancias con que se da a conocer una cosa y que la distinguen de las demás. Los pacientes suelen ser capaces, según su estado psíquico, su cultura y su lenguaje, de describir con palabras y con gestos las particularidades de su dolor. Esta sola expresión alcanza, muchas veces, gran valor diagnóstico. Cuando un hombre de mediana edad señala con la mano crispada, engarra, un dolor prolongado, intenso y constrictivo en el medio del pecho, acompañado de un cortejo de manifestaciones adrenérgicas, sudoración, taquicardia, vasoconstricción, ansiedad, está describiendo casi con seguridad la presentación de un infarto agudo de miocardio. En cambio, al paciente tranquilo que consulta sin una sombra de preocupación por un dolor en el pecho, que señala con la punta de un dedo sobre una articulación condroesternal, se lo puede tranquilizar e informarle sobre la escasa gravedad de su enfermedad, sin necesidad de muchos otros exámenes. Las palabras y metáforas empleadas para caracterizar los dolores son numerosas y variadas. Suelen elegirse denominaciones que, curiosamente, coinciden a través de distintos idiomas y culturas. A semejanza de lo que ocurre con el timbre musical de un instrumento, el carácter del dolor da idea del órgano en que se origina y el mecanismo que lo provoca. Si el dolor se asemeja al que provocaría una lanza clavada, se lo denomina lancinante o empuntada. Si parece que quemara, urente o quemante. Si apretara, constrictivo u opresivo. Si atravesara de lado a lado, transfixiante. Si fuera de escasa intensidad, pero molesto y prolongado, sordo. Si por el contrario fuera instantáneo y agudo, exquisito. Si se pareciera a una llamarada o a un golpe de electricidad, fulgurante. Si diera la sensación de algo que se rompe, desgarrante. Si fuera como un taladro, terebrante o taladrante, si estuviera acompañado por una sensación de latido, pulsátil, de retortijón, cólico y de peso, gravativo. Intensidad. La cuantificación del dolor es un problema común a varias disciplinas, la fisiología, la farmacología, la clínica y la psicología. En cuanto fenómeno esencialmente subjetivo, la dependencia de la medición según la percepción del paciente es casi total. Solo pueden ayudar como elementos objetivos, aunque de valor muy relativo, las manifestaciones concomitantes como los gestos, las maniobras evitativas, ciertas conductas y algunos cambios autonómicos vinculados a la respuesta simpática al dolor. En la práctica clínica, la evaluación de la intensidad del dolor es sencilla en los extremos, tanto de un dolor leve, casi una molestia que forma parte de la experiencia de cualquier ser humano, como de los dolores extremos y desgarrantes, frecuentes en los servicios de urgencias, donde se ven, por ejemplo, heridos por arma blanca, politraumatizados, pacientes con pancreatitis aguda o con infarto de miocardio. La mayor dificultad reside en los cuadros intermedios, en los cuales la magnitud real, en la que tanto influyen la personalidad del paciente y su reacción al dolor, es un criterio de valor para orientar el diagnóstico que no se presenta como evidente. Por ejemplo, un dolor abdominal, dentario o torácico sugiere, según su intensidad, distintas afecciones y condiciona diferentes conductas diagnósticas y terapéuticas. Frente a un paciente dolorido es necesario medir la evolución del dolor a lo largo del tiempo para estimar la respuesta al tratamiento.
Para ello se han ideado una serie de procedimientos que, debidamente validados, se usan de manera habitual en farmacología clínica y deberían incorporarse a la práctica asistencial. Un método de cuantificación es la escala nominal, en la que se utiliza una serie discontinua de denominaciones de fácil comprensión para los pacientes, como dolor leve, moderado, intenso y ausente cuando desaparece. Para los niños se ha creado un equivalente con esquemas de rostros que pasan por la alegría, la indiferencia, la preocupación y el llanto, que se le muestran al pequeño paciente para que señale la intensidad de su dolor según la cara que mejor lo represente. El método más difundido por sus ventajas y practicidad es la escala visual analógica. En cada evaluación se le ofrece al paciente un segmento de recta horizontal de 10 centímetros, con divisiones cada 1 centímetro, pidiéndole que marque el punto en el que considera que se encuentra su dolor, partiendo de la base de que en el extremo derecho, 10, estaría el dolor máximo y en el extremo izquierdo, 0, la ausencia de dolor. Suele ser útil que el paciente compare la intensidad y el carácter del dolor que padece con otros dolores, sufridos con anterioridad, por ejemplo, dolor de muelas, de oídos o de parto. Numerosos estudios de epidemiología clínica y biometría encontraron una buena correlación entre estos métodos, con la evidente ventaja de la escala visual analógica en cuanto a ofrecer mediciones cuantificables con una regla con precisión de milímetros, que por su condición de variable cuantitativa continua y de distribución normal puede analizarse estadísticamente con procedimientos paramétricos, más potentes y discriminativos que los no paramétricos aplicables a escalas graduadas. Este tipo de medición tiene una sensibilidad suficiente para estimar pequeñas variaciones, por lo que resulta útil para evaluar modificaciones espontáneas del dolor, la respuesta a los analgésicos o bien la necesidad de cambiarlos en caso de una analgesia insuficiente. Una forma indirecta de medir la intensidad del dolor es interrogar al paciente sobre la duración y calidad del sueño nocturno, el apetito y la posibilidad de desarrollar algunas actividades habituales. Estos datos son valiosos porque permiten definir en qué medida el dolor afecta la calidad de vida. Agravantes o atenuantes del dolor. Las circunstancias en que aparece un dolor y la detección de sus factores agravantes o atenuantes son datos valiosos que puede aportar la anamnesis cuando se cuenta con una hipótesis diagnóstica bien orientada. Es habitual afirmar, y la práctica lo corrobora, que el interrogatorio en cardiología y en gastroenterología permite formular un diagnóstico fundado en más del 60% de los casos de la práctica. El contexto en el que se inicia el dolor puede ayudar al diagnóstico. Por ejemplo, una cefalea que sigue en forma sistemática a la toma de una medicación cardiológica debe inducir a interrogar sobre el uso de nitratos antianginosos capaces de provocar una vasodilatación intracraneal responsable del síntoma. Un dolor poliarticular al despertar, que cede rápidamente al iniciar la actividad, sugiere un proceso degenerativo benigno. En cambio, uno que se prolonga muchas horas y se agrava con el movimiento orienta más a una poliartritis cuya causa se debe determinar. Una epigastralgia urente, propagada hacia arriba, con llegada esporádica de un líquido ácido a la faringe, que predomina por las noches, sobre todo después de cenas copiosas. Y a los pocos minutos de acostarse, sugiere la posibilidad de reflujo ácido con esofagitis. El alivio con la ingesta de alcalinos y la elevación de la cabecera de la cama apoya la presunción diagnóstica, que podrá confirmarse con un procedimiento complementario. Un dolor precordial constrictivo de unos 3 a 5 minutos de duración desencadenado por un esfuerzo físico, determinado y aliviado por el reposo o a los pocos segundos de disolver debajo de la lengua un comprimido de dinitrato de isosoibida, casi con seguridad es manifestación de un síndrome anginoso. Por el contrario, un dolor localizado en el precordio o en la cara posterior o laterales del tórax, que aumenta con los movimientos respiratorios profundos y se mitiga con una apnea transitoria sugiere un origen pleural, transmitido por nervios somáticos del revestimiento seroso parietal. La anamnesis cuidadosa de estos datos puede superar, en ocasiones, el valor de un electrocardiograma en reposo, la sensibilidad de un electrocardiograma para detectar una insuficiencia coronaria fuera del momento del dolor anginoso es de alrededor del 60%. Esto es que 40% de los pacientes con insuficiencia coronaria tendrán un electrocardiograma normal, fuera de los momentos de las crisis dolorosas.
Dadas estas circunstancias, una anamnesis cuidadosa con una clara orientación acerca de la causa de los síntomas es un instrumento de primer orden para plantear estudios futuros que permitan llegar a un diagnóstico. Junto con las situaciones espontáneas de agravación del dolor, se pueden emplear maniobras de provocación. La prueba de esfuerzo graduada, ergometría, es un buen ejemplo en el que el trabajo impuesto en forma progresiva pone de manifiesto la isquemia debida a la desproporción entre el requerimiento aumentado de oxígeno y el aporte limitado por las arterias coronarias obstruidas. Existen pocos analgésicos que calmen determinado tipo de dolor con especificidad tal que alcance valor. Diagnóstico. Es interesante destacar la acción de la colchicina, que no es un verdadero analgésico, pero que, a través de su acción antiinflamatoria prácticamente exclusiva en la gota, es capaz de señalar esa etiología al controlar el dolor y otros signos de flogosis en una areno 1 artritis, o cligoartritis. Además de las características descritas, resulta útil evaluar la actitud del paciente que tiene dolor. Es típica la quietud que adopta el paciente con dolor debido a afecciones osteoarticulomusculares o con un cuadro abdominal que compromete el peritoneo. Por el contrario, en el dolor cólico por compromiso de una víscera hueca, el paciente está inquieto y se mueve sin cesar, porque no encuentra una posición que le calme el dolor. Siempre se deberán evaluar cuidadosamente los signos y síntomas acompañantes del dolor, pues en muchas oportunidades constituirán la clave del diagnóstico. Así, será diferente la orientación ante un paciente con dolor torácico semejante a una puntada de costado si éste está acompañado por disnea, neumotórax o tromboembolismo de pulmón, o por fiebre, tos y expectoración. Mucopurulenta, neumonía con compromiso pleural. Lo mismo sucederá frente a un dolor cólico abdominal con vómitos, que, si se acompaña de distensión del abdomen y ausencia de eliminación de gases y de materia fecal, sugerirá un hilo obstructivo, y si hay fiebre y diarrea, una gastroenteritis. Dolor en el adulto mayor. La percepción del dolor en el adulto mayor, AM, está afectada por el envejecimiento del sistema nervioso. La disminución de las neuronas y el enlentecimiento de la velocidad de conducción disminuyen la sensibilidad. De esta manera, el umbral doloroso en los ancianos es un 15% superior al del adulto. Un 40% de los AM refieren escasas molestias durante procesos habitualmente dolorosos como peritonitis, obstrucción intestinal, neumonía o isquemia del miocardio. Si bien el dolor es un síntoma, se lo considera un quinto signo vital, que siempre debe investigarse en la historia clínica de estos pacientes. Si existe deterioro cognitivo, el dolor puede diagnosticarse valorando la presencia de agitación, muecas, gemidos, rigidez y rechazo al cuidador. Muchas veces constituye una causa importante de inmovilidad que, a su vez, puede provocar o agravar el dolor. Se crea así un círculo vicioso de malestar, disminución de la movilidad y aumento del dolor. El dolor recurrente o persistente en el AM puede provocar complicaciones como caídas, fatiga, trastornos de conducta, depresión y deterioro cognitivo. Conclusión. La exploración del síntoma dolor y su encuadre dentro de un contexto clínico adecuado es un buen ejemplo de un procedimiento semiológico elemental que conserva una utilidad de primer nivel. Su dominio requiere una sólida formación en las disciplinas básicas, un extenso conocimiento de las enfermedades y su evolución, y una destreza técnica en la anamnesis que deberá perfeccionarse con el entrenamiento sostenido. Gracias por escuchar hasta el final.